Hola, bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Yo soy Víctor Fajardo y el día de hoy vamos a estar platicando con la maestra Diana Gómez. Hola, órganos. Bueno, el tema del día de hoy va a ser pues un poquitín más informal que una entrevista. Quiero que platiquemos acerca de esas tan mencionadas habilidades de los terapeutas, ¿no? Las habilidades clínicas, habilidades terapéuticas. No sé si tú recuerdas en algún punto de tu formación que haya una materia en la escuela que se llamara habilidades terapéuticas, habilidades clínicas, o cómo las visualizas tú, cómo las ves. Yo así como respondiendo a tu pregunta de manera como muy directa, no recuerdo, y ahorita como profesora tampoco recuerdo que haya así como una materia tal cual de habilidades. Digo, creo que lo que a mí me ha tocado como ir viendo, tanto, insisto, como profesora como en la vida diaria como terapeuta, es que son cosas que igual como que vas aprendiendo, pues, o sea, con la marcha vas aprendiendo. Obviamente las materias, pues, abonan a ciertas habilidades, ¿no? Pero así como que haya una materia en particular o una formación en particular que esté genuinamente enfocada en eso, a mí de pronto como que no me suena. Digo, no sé, a ti, sí te... Fíjate que obviamente estamos hablando de las habilidades que se supone que se expresan y se manifiestan cuando estás en la terapia, pero tendríamos que ver incluso los prerequisitos, ¿no? Como cuáles serían incluso pasos previos a que tú estés ahí, que puedas hacer eso, ¿no? Que es lo que yo veo que se enfoca mucho la formación en las escuelas, en las universidades, que tienes que ver psicodiagnóstico, psicopatología, ¿no? Entonces, desde las materias más básicas que tienen que ver con la redacción, con la lectura, con la capacidad de entender, análisis, síntesis de los textos que revisas, ¿no? Entonces, creo que por eso la visión universal, pues, de ahí el término de la universidad, ¿no? Que tienes que ir adquiriendo habilidades muy globales, tendríamos que empezar con esas. Ser capaz de poder entender algunos textos, de poder entender a algunas personas, de poder transmitir tus ideas, hacer esta comprensión analítica y de síntesis de esos textos. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿sí? Porque eso te va a abrir las puertas a entonces desarrollar unas habilidades que son más complejas. Y en la universidad, por ejemplo, no sé, una materia como psicodiagnóstico, en donde dices, bueno, pues ahí estamos hablando que en teoría se desarrollarían habilidades para que tú puedas hacer las preguntas correctas, indagar, poder plasmar esa información de manera que a ti te resulte muy efectiva para poder hacer un análisis del caso y que de ahí se derive una buena intervención, una buena planeación, ¿no? Pero... Sí, y digo, por ejemplo, no sé, pensando un poco también como en materias, digo, no sé qué te pasó a ti, pero por ejemplo en la materia de entrevista, tanto como en mi modo alumna como en mi modo profesora, o sea, realmente buscas mucho eso, ¿no? Con los chicos, o sea, que se animen pues a fluir realmente como en el proceso que, digo, no todo mundo le es tan sencillo como seguir como preguntando o seguir como un hilo en la conversación, ¿no? Y que tú tengas en claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Creo que es de las cosas que a mí me ha tocado ver, insisto, como profesora, que a los chicos les cuesta como mucho trabajo, ¿no? Que empiezan de un tema y la misma persona pues se va desviando y se van y se van y se van y se confunden y se pierden, ¿no? Entonces creo que también es de las cosas como que, como bien lo dices, o sea, en la universidad nos va dando como herramientas como basiquitas, ¿no? Como nuestro kit inicial y que posteriormente ya lo vamos como afinando, desarrollando. ¿Y no podría la universidad de alguna manera compensar con cuestiones que tal vez desde antes ya
se tendrían que haber desarrollado, ¿no? Porque ahorita lo que estás diciendo es que hay personas que no pueden desarrollar una conversación muy fluida con otra persona. Entonces, si no tienes esas habilidades, le puedes decir a una persona cuáles son las secciones a completar o preguntas a responder en una guía de entrevista y aún así no tener esa capacidad de pararte frente a una persona, verla a la cara, mirarle sus ojos y lanzar una pregunta. O sea, porque si te das cuenta, volvemos al punto, estamos hablando de habilidades muy básicas que ya tendrían que estar desarrolladas. Y si no tienes una buena capacidad verbal, no sé, una fluidez, una capacidad de utilizar una palabra y que si no viene esa palabra a tu mente puedas sustituirla por otra o que cuando le haces una pregunta a alguien, porque esto es clásico, ¿no? Que le haces una pregunta y te dicen, no te entiendo, y entonces tienes que buscar una manera... reestructurar la pregunta. Distinta de hacer la pregunta, y entonces si ahí te quedas, ya ahí se bloquea, ¿no? Ese avance. Sí, y de hecho, insisto, o sea, no sé a ti cómo te tocó vivirlo. A mí se me hace que, aunque hay cosas que también pueden venir o que valdrían la pena como tenerlas desde el principio, pues también creo que van saliendo, ¿no? O sea, te vas dando cuenta como en la formación que sí tienes como ciertas habilidades, ¿no? Como bien decías, de síntesis, a lo mejor de cierta forma como de, no solo de espontaneidad, sino como también de poder ser, que puedas improvisar, ¿no? Y a veces ni siquiera te das cuenta que eres a lo mejor hábil pero cuando lo van enfocando, cuando se va enfocando, creo que, insisto, aunque podamos egresar como con un kit de herramientas básicas o de habilidades básicas, pues también sí vale la pena que, aunque no las identifiques a lo mejor como propias, pues también se van desarrollando, ¿no? O sea, al final se van aprendiendo. Insisto, no sé a ti qué te pasó que tú dijiste, hijo, esto jamás lo hubiera pensado que me saldría o que podría hacer. Mira, yo lo primero que se me viene a la mente creo que tiene que ver con las habilidades de validación y con la comodidad de estar con el malestar de otra persona. Esas dos son las más importantes. ¿Por qué? Porque creo que es algo que adolecemos, ¿no? Carecemos mucho en nuestra cultura de habilidades de escucha y de validación. Entonces nos enseña en la casa, nos enseña en la escuela, nos enseña con las amistades. Todo lo que yo veo pues como esta dinámica cultural es que pues te pasó esto por güey, te pasó esto por tonto, sucedió esto, échale ganas, sal de ahí. Pues sonríe. Pues sonríe, ya échale ganas. Entonces culturalmente se te presiona mucho para que salgas de ahí porque es incómodo para las otras personas verte que la estás pasando mal, que estás triste, que algo te está pesando, te está doliendo, ¿no? Entonces la gente tiende a hacer este tipo de expresiones y es muy difícil encontrar espacios en donde tú aprendas qué es la validación, cómo se valida, cómo te validas a ti mismo. Entonces, incluso en la universidad, ¿no? Hay muchas cosas que te hablan de empatía, de rapport, todo lo que dicen los libros, pero cuando ya estás ahí, te das cuenta de lo importante que son estas habilidades. Entonces, las habilidades para poder estar ahí presente y validar la experiencia de la otra persona, creo que son habilidades muy complejas, muy avanzadas. Entonces puedes ser muy inteligente, puedes ser muy competente, muy bueno con tus libros, saber todo lo que estudiaste y sacar 10 en todas las materias. Pero esa situación muy particular creo que para mí ha sido una de las más importantes porque me ha llevado a darme cuenta una gran cantidad de errores que cometí cuando estaba empezando, ¿no? Así como de ir al grano, entender el problema y enfocarme en el problema más que en la persona y de alguna forma como no darle ese espacio o esa oportunidad a que la persona
presente más que su problema, presente su experiencia. Sí. Entonces eso, y conectado con eso, pues la capacidad de estar con ese malestar. Porque creo que un buen terapeuta, como una de las más importantes habilidades que no podemos escapar, así como, no, de alguna manera no. Ahí como que finges o te escapas o haces como que sí, no, tiene que estar sí o sí una capacidad de la persona, del terapeuta, de estar presente con el malestar de otra persona y de estar ahí, o sea, de presente me refiero no así como de apretar y aguantar y decir, uy, ¿cómo le duele a esta persona? Y yo morderte siento la lengua. Y yo siento todo esto también, ¿no? Sino, o cómo se piensa algunas veces que tú tienes que estar ahí como un bloque como de piedra, como de inamovible hielo, emocionalmente. y que la otra persona puede estar ahí deshaciéndose en su emoción y que tú así como de, pues yo no siento nada, no me importas. O tendrás un comentario adecuado como sí. para que pare, ¿no? O sea, justo te escucho y también así como que medio me pongo a pensar y digo, es que sí, o sea, es sumamente incómodo, o sea, estar con el malestar de otra persona y no es como que uno tenga que decir, ay, pues es que me encanta ver o disfruto viendo que las personas sufren. Pues no, pues, o sea, no, claro que no, va por porque ahí. por el tipo de trabajo que hacemos, exacto. precisamente lo que, bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Pero a mí lo que me mueve es el que tú eres humano, sabes cómo se sufre, sabes lo doloroso, lo pesado, lo a veces paralizante que puede llegar a ser esto. Y entonces cuando tú te das cuenta de eso, sabes el valor tan importante del trabajo que haces y es simplemente algo que te mueve a ayudar a alguien para que ese sufrimiento disminuya. Entonces, yo no estoy en terapia porque me encanta ver sufrir a las personas, sino porque me encanta poder ayudar, intervenir de manera que el sufrimiento de esa persona disminuya. Entonces, cuando yo hablo de esta capacidad de estar ahí presente, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues, no sé, era como todos los jóvenes, ¿no? Sabes todo, todo lo sabes y todo lo puedes hacer. Entonces, en esa arrogancia, te presentas a la terapia como, sí, yo voy a hacer todo esto. Y llegan estos golpes, ¿no? Que te van dando muchas enseñanzas y mucha humildad, ¿no? Porque es así, a base de estos golpes que te vas dando. Trancazos. Y lo que yo me di cuenta era que me costaba mucho trabajo estar en la presencia del dolor de la otra persona por el simple hecho de que yo no podía estar con mi propio malestar. Entonces ahí es donde este tipo de congruencia te obliga a trabajar contigo para poder hacer un trabajo con las demás personas. Y entonces fue un trabajo de mucho tiempo, no fue algo así como de, ya lo entendí, sino que fue un trabajo pues complejo, que yo pudiera irme haciendo más valiente, más capaz, más presente, más habilidoso para poder convivir con mi propia experiencia y con mi propio malestar y mi propio sufrimiento y estar abierto a eso. Y eso fue algo que transformó de una manera muy, muy importante mis habilidades y mi capacidad de estar trabajando con otra persona. Sí, estoy hablando cuando estaba muy, muy, muy chavo, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio se dio y entonces te das cuenta que puedes estar ahí con una cantidad enorme de malestar y de situaciones difíciles de la persona que está frente a ti. Y entonces pasan cosas bien interesantes. Sí. Pasan cosas bien interesantes porque entonces eres capaz de enfocarte en el trabajo que tienes que hacer y no en estar batallando con cómo me siento, cómo se siente esta persona o qué hago para que esto cambie, sino decir, estoy aquí, puedo enfocarme en ese trabajo y también de alguna manera le estoy comunicando sin comunicar, pues, sin decirlo, le estoy comunicando a la persona que está frente a mí que puedo estar ahí, que puedo acompañar, que puedo
estar con ese dolor e incluso hasta modelar, ¿no? Que es posible. Sí. Es posible convivir con ese malestar, aunque tal vez mi cliente en ese momento piense que sea imposible, realmente algo inalcanzable el que yo pueda convivir con este dolor y de alguna manera vas modelando eso, Sí. vas abriendo. Entonces son cosas muy interesantes que pasan con los terapeutas y con esa Sí. interacción. ¿A ti alguna vez, digo, no sé, que hayas dicho, esto era como muy mío, o sea, cuando te estabas formando como psicólogo, ahora que ya estamos así como en nuestra práctica, ¿tú logras identificar que hubo algo como de tu personalidad o como alguna característica en particular que tú dijeras, sí, esto realmente me ha ayudado o ha abonado en mi práctica terapéutica y que a lo mejor se afianzó conforme fuiste estudiando y conforme fuiste formándote realmente? Fíjate que esa es una pregunta muy personal, sí, pero creo que, o sea, por eso, ¿no? Es muy limitada. El hecho de que yo lo comparta, pues es solamente mi caso, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que una de las cosas que yo recuerdo desde que era muy pequeño, los libros, ¿no? Entonces, mi primer libro fue un cuento de fábulas y eso desde ahí, ¿no? Me marcó, ¿no? Así como de, oye, ¿por qué este animalito dice esto y por qué este le responde esto, ¿no? Así como desde ahí me empezaron a interesar, yo creo que pues apenas sabía leer, ¿no? Sí. Y desde esa edad ya me estaba empezando a interesar con estas situaciones de moral, de culpa, de castigo, de recompensa, del bien y del mal, ¿no? Entonces, creo que es la curiosidad. Va. Creo que es la curiosidad, el hecho de tener algo que me empuja a querer conocer más. Okay. El porqué de las conductas, el porqué del sufrimiento, el porqué de lo que es importante o valioso para las personas. Creo que detrás de todas estas cosas hay motivos muy importantes, hay valores, hay razonamientos. Mi papá tenía una biblioteca bien surtida, pienso yo, y desde que ya estaba, pues yo devoraba todo lo que me encontraba, entonces todo lo que había en la casa ya lo había leído en algún punto. Y había libros de psicología, ¿no? Así como de, oye, el pensamiento. Yo estaba en la secundaria, ¿no? Pero yo ya estaba interesado en esos textos que ya estaban ahí, ¿no? En esa biblioteca, los textos de análisis transaccional, de yo estoy bien, tú estás bien, y todos esos como bestsellers, Sí. pero que te daban a entender algo sobre la psicología, ¿no? Se comporta, está hablando desde el niño y está hablando desde esto. Y, o sea, muy interesante los juegos que la gente juega y cómo hacemos cosas para conseguir otras y las verbalizaciones. Desde ahí yo ya estaba muy interesado, ¿no? Entonces creo que eso a mí me dio mucha, como esta inquietud, esta curiosidad. Entonces, pues se mantiene hasta la fecha, ¿no? Me gusta seguir leyendo, seguir aprendiendo, y creo que esto, además de que me permite tal vez manifestar esa misma curiosidad en la terapia, pues también yo creo que tiene que ver con las capacidades que vas desarrollando, ¿no? Nuestro trabajo es verbal. Sí. Y entonces una persona que no ha desarrollado suficiente vocabulario, que tenga maneras de expresar, como lo decíamos hace rato, pues obviamente te vas viendo muy limitado. Muy limitado, claro. Entonces creo que por ese lado, lo que yo sospecho tiene que ver con estas habilidades verbales. No creo que tenga una capacidad así fantástica, enorme de expresarme, pero creo que dentro de lo limitado que pueda ser mi vocabulario, creo que tengo una buena capacidad de poder recoger lo que la persona dice, estructurarlo, regresarlo, plantear objetivos, ir transmitiendo cierta información, ciertas instrucciones. Entonces yo creo que un terapeuta que no tenga esas habilidades
su trabajo se va a ver de alguna forma como pues coartado, ¿no? De alguna manera limitado. Sí. Digo, yo también coincido contigo, ¿no? Como en esta parte de la curiosidad. Digo, a lo mejor no de la misma manera, pero creo que sí es algo que a mí también de alguna forma me movió, ¿no? Y que creo que eso es algo que a mí me ha gustado como seguir manteniendo, ¿no? Como el que no haya un punto en el que no me sorprendan las cosas, ¿no? O sea, que realmente creo que también es algo como muy mío, esa parte como de seguir buscando y seguir buscando. Debe de haber algo, y no por querer como encontrarle siempre la razón a las cosas, sino más bien justo por esto, ¿no? O sea, como puede haber algo más, ¿no? Hay que buscar, hay que indagar, hay que, insisto, ser como curioso y no quedarnos como en la superficie, y que entonces esto se traduzca a una cuestión, como muchas veces se entiende psicología, como una charla de 30 minutos en donde simple y sencillamente vas a saber cómo es la persona. Pues no, pues, o sea, no tiene el objetivo casi de decir pues, horóscopos, ¿no? O sea, en esa línea. Entonces, digo, para mí la curiosidad creo que sí es una de las cosas o de las habilidades, si lo podemos decir así, que no solo también se fueron desarrollando, sino que se fueron como puliendo, ¿no? O sea, para hacer como de esa curiosidad no solo como chisme, sino poderlo afinar y entonces llegar a esos puntos, tanto como objetivos, pensar en el plan de trabajo y todo lo demás. O sea, sí es de las habilidades, a mi gusto, importantes. Claro. Y esto, por ejemplo, de nuestra capacidad de verbalizar, pues es que esa es la manera en la que trabajamos, esa es nuestra vía, sí. Es nuestra herramienta, ¿no? Entonces, obviamente tienes que entender cuáles son los procedimientos, las técnicas y cuáles son los procesos de aprendizaje que están detrás de todo eso que haces, pero a la hora de presentarte, a la hora de hacer las cosas, creo que esas habilidades de pensamiento y de comunicación son muy importantes. Sí. Porque ahí es donde pasan las cosas, ahí es gracias a tus palabras, gracias a la manera en la que, en el momento, en la expresión, en la forma en la que presentas esa información, es cuando ves que tu cliente está frente a ti y así como de, como que le cayó un baldazo, ¿no? O abre los ojos y te dice, es que nunca lo había visto de esa manera. No lo había pensado así, ¿no? Ahora esto es una situación que me deja así como, no sé, como realmente pasmado, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de ese peso. Y cuando regresan y te dicen, estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo, dije esto, me presenté así, y ahí te das cuenta que sí tiene ese efecto, ¿no? La gente se enfoca mucho en que es la alianza, es la persona, como si fueras un sanador así de poner energía, ¿no? Pero, o sea, eres un instrumento, claro. Pero la palabra y la manera en la que lo haces es la fuerza que tiene. Sí. Entonces a mí por ejemplo, sobre este tema, el otro día platicaba con un cliente y yo le decía que de alguna manera tú encuentras esa sabiduría, esa claridad de pensamiento y esa inteligencia que se refleja en las palabras, en la manera en la que una persona habla. Sí. Y eso es algo que ya no creo pues necesitar un test de cociente intelectual para ver qué tan inteligente es una persona. Con el simple hecho de escucharla te das cuenta. Y eso tú lo ves todos los días, ¿no? Llega un cliente nuevo y lo empiezas a escuchar y ya lo sabes. Exacto. Ya lo sabes, ya te das cuenta con eso. Entonces, por eso creo que sí es muy relevante que nos enfoquemos en ampliar nuestras, pues sí, nuestro léxico, nuestra capacidad de expresarnos, mejorar estas habilidades. Uno de mis maestros decía que pues tendríamos que incluso hasta prepararnos en el arte del debate tipo socrático, ¿no? Claro. Y cosas así. Bueno, puede ser, todas son habilidades que nos van a ayudar a expresarnos, pero sí, por ejemplo, de las personas que yo más admiro, porque yo creo que
pocas personas son tan inteligentes como algunos comediantes. Ok, sí. Porque ahí es como que ahí compartimos algo, ¿no? En el tipo de trabajo que hacemos. Yo veo, hay algunos comediantes que veo y digo, ¿qué porquería de trabajo hace esta persona? Porque como que no hace reír a nadie, Sí. como que no tiene chispa, no tiene Ajá. inteligencia, y de repente ves a otros que están en otro nivel. Sí. Y a mí me encanta verlos, además de que me hacen reír, me encanta verlos porque yo estoy observando, ¿no? Esos procesos, esas maneras de observar, de traer esas anécdotas, de plantearlas, Claro. de llevarte por esa historia Sí. en la mente, ¿no? Y visualizarla, y luego te lanzan ese clímax, bueno, tiene otro nombre, Sí, pues, sí. en este En arte estos de la medios, comedia. sí. Y se me hace impresionante lo que hacen. O sea, yo creo que son de las personas más inteligentes que hay, esos que son buenos, Sí. porque dices, wow, o sea, son maestros en cómo utilizan esa herramienta. Sí. Sí, o Entonces, sea, creo como que ahí nos... nos parecemos un poquito. Y fíjate que la parte como de la expresión, digo, tú me conoces obviamente, creo que es de las cosas que a mí me tocó desarrollar. O sea, a lo mejor puedo ser como muy parlanchina, pero no quiere decir que sea como una expresar realmente como las ideas, como lo quisiera, o que tengan realmente el efecto, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces creo que para mí sí fue algo que tuve que ir desarrollando, ¿no? O sea que a lo mejor, insisto, podía hablar o me costaba incluso trabajo hablar. De pronto pueden ser incluso retos, ¿no? Como decir, híjole, llega una persona y, oh, ok, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y no perderme como en esta emoción o en esta sensación desagradable de no sé si realmente puedo hacer lo que debería de hacer como terapeuta, pues también es parte de, ¿no? Pero sí, creo, al menos que de manera muy personal, como la parte de la expresión sí fue algo que me tocó desarrollar, ¿no? Que fue estar trabajando y trabajando y trabajando con ello hasta la fecha. Claro. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de como que si tuviera que haber como cierta actitud, o sea, no solo como las habilidades, sino como que también la forma como nos comportamos, como nuestras actitudes, también influirían o también se tendrían que desarrollar, o es como ya bien tuyo? ¿O tú qué opinas de eso? O sea, yo, por ejemplo, no hablo mucho. Yo no hablo mucho en general. Yo no hablo así como, ay, en la calle, oye, en la Sí. fila del camión o en las Ajá. tortillas, ¿no? O sea, yo soy una persona que tiende a utilizar pocas palabras. Y, y entonces algo interesante es que tu trabajo de alguna manera te va orillando a interactuar, a hablar, a enfrentar, a proponer, a enseñar. Sí. Y entonces yo creo que muchas de esas cosas que son vocación o gusto o Ajá. trabajos, en realidad son en un sentido profundo, son tareas que nosotros Claro. mismos nos estamos poniendo para ir creciendo o rompiendo ciertas limitaciones, ¿no? Entonces yo empecé a dar clases cuando tenía 19 años. Claro. Y entonces es algo así, ¿no? Como decir, pues una persona que en su momento era muy tímida o que tartamudeaba, ahora estás frente a un grupo dando clases. Exacto. ¿No? Entonces creo que hay cosas ahí que hay que reconocerlas. Sí. ¿Sí? Que nos van a ir ayudando a crecer. Sí. Y que si bien puedes tener habilidades, ¿no? Así como decir ya niño parlanchín y muy sociable y muy carismático, y dices, ay, pues ya lo pones ahí donde cae en blandito, ¿no? Y hace lo que ya sabe hacer. Yo, por lo menos, lo que veo en mi historia es que son cosas que de alguna manera me han ido empujando y ayudando a crecer. Okay. Entonces, no sé, o sea, yo como pensar si yo nací así como nací con una habilidad, nací con un don. Con el don para ser psicólogo. No lo creo, no creo que haya, o sea, creo que casi todo va en sentido de tus experiencias, de
de lo que te va ocurriendo a lo largo de tu vida. Como don, pues no sé, así como decía, este niño, este bebé nació inteligente y ya nada más, no, y ni siquiera es tu mérito, ¿no? Claro, sí, no, yo también coincido en que no creo que sea una situación como de generación espontánea, casi, o de así nací, yo nací para psicólogo, pues no sé, pues a lo mejor y sí, pues, pero los astros se acomodaron para que naciera. Pero es que es eso, hay gente que le dice, ay, tú escuchas muy bonito, deberías de ser psicóloga, ¿no? Y así como... Pues, ¿quién te dijo que te estoy escuchando? ¿No? Sí, o sea, creo que también, ¿no? O sea, nos podemos ir a ese punto como cliché de, bueno, ay, es que tú das muy buenos consejos, deberías de irte a psicología. Es que tú siempre escuchas los problemas de todos, ¿no? Deberías de irte hacia eso, ¿no? Y aunque pues sí, van a ser a lo mejor habilidades que te podrían funcionar, no quiere decir que son exclusivas de, ¿no? Y que se pueden... Y que cuando llegues a terapia te vas a dar cuenta que no vas a estar dando consejos. Exacto, exactamente. Porque a la gente le gustan esos consejos donde te hacen sentir bien y te dicen que todo va a salir bien y él es el tonto, tú eres buena, y cosas así como la amiga, ¿no? Que, o sea, pues no. Y no, realmente nuestro trabajo tenemos que hacer otras cosas. No va por esa línea, exactamente. Oye, ¿y tú crees entonces que sí se pueden adquirir? O sea, de alguna manera que pudiéramos puntualmente describir estas habilidades son necesarias y las puedes desarrollar. Yo creo que sí, insisto, creo que obviamente es parte también de como de los estilos, ¿no? Que cada terapeuta tiene. O sea, va a haber cosas o va a haber habilidades que en nuestra historia de vida se han ido desarrollando, pero que de verdad, o sea, en nuestra formación las tendríamos como que pulir, insisto, o las tendríamos que ir como llevando hacia lo que buscamos. O sea, y creo también que hay personas que pueden desarrollar como las habilidades, ¿no? Que a lo mejor, como bien lo platicabas, ¿no? No se es la persona más parlanchina, ni es la persona como que le cueste o que le sea más sencillo ver y llegar a apapachar a una persona porque está llorando, pero que en el transcurso, insisto, de la experiencia de vida y de lo que vas desarrollando tanto en la universidad como en tu práctica, pues se van puliendo. O sea, yo sí creo que pueden ser cosas que se aprenden, que se pueden maximizar, que puedes desarrollarlas y que no todo tiene que ser como el don innato de saber escuchar o ser buena persona o esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que puedes empezar desde una perspectiva como la que yo describo en mi caso, ¿no? Como más fría, más desapegada, y luego convertirte en un terapeuta que puede ser más compasivo o más cercano. Sí, y que creo que también es como de las habilidades, ¿no? Que hay que tener en cuenta, como la apertura, ¿no? Y como esa flexibilidad. Y que creo que también la vas aprendiendo, ¿no? O sea, uno no siempre será tan flexible, pero conforme vas trabajando te irás dando cuenta que lo necesitas. Y que es una de esas habilidades que a lo mejor no es como que te pueda poner un diagrama en el pizarrón para decirte cómo ser flexible, pero que sí vas adquiriendo conforme vas desarrollando tu práctica, ¿no? Claro. Incluso la apertura también. Sí, entonces, si te fijas, yo creo que ahí podríamos definir, ¿no? Que son ciertas habilidades que a su vez están compuestas por algunas subhabilidades o prerequisitos, ¿no? Sí. Es como decir, ser curioso, ser abierto, ser capaz de estar presente, ser compasivo. Entonces dices, bueno, estás haciendo una descripción con una palabra, pero que abarca un montón de cosas, un montón de pasitos, un montón de cosas que puedes observar. Y por ejemplo, decir que tener habilidades de comunicación, pues así como de decir, pues como te decía, ¿no? El poder entender las palabras, el poder escuchar, el poder aclarar, el poder reflejarle a la persona, el poder resumir, sintetizar, puntualizar, o sea, si te das cuenta, son muchas habilidades compuestas de subhabilidades, y entonces estamos hablando de un trabajo que es muy complejo. Sí. Muy complejo. Sí, un montón de cosas que corren como en paralelo, ¿no?
O sea, que no nada más es, insisto, llegar, escuchar o hablar o solamente decir, bueno, voy a analizar todo, ¿no? No, pues sí, no. Sí, porque aparte, como te decía, tienes que tener ya, damos por hecho que entiendes el análisis de las conductas y las técnicas para intervenir y modelos y todo eso, entonces... Sí, sí, realmente sí. O sea, es interesante pues que platiquemos sobre esto para que nos demos cuenta, ¿no? Que podemos simplificar muchas cosas en aras de poderlo transmitir y de entender, pero ya el poder transmitir la complejidad de lo que ocurre en una sesión, la verdad es que nos quedamos cortos. Completamente. O sea, creo que nunca va a haber como una forma de emular en teoría por completo lo que se vive en la práctica, ¿no? O sea, pues lo que nos corresponde muchas veces es eso, ¿no? O sea, también así la parte de las supervisiones, o sea, el estar como en contacto con pares, etcétera, que creo que también son de las cosas que nos van a ayudar a identificar que no solo que tenemos habilidades, sino que esas habilidades han ido pues cambiando y han ido mejorando o incluso empeorando en algunas cosas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Diana, por este tiempo que nos tomamos pues para platicar sobre este trabajo tan fascinante que hacemos. Sí. Bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos aquí en Psicoterapia y Conducta. Nos vemos la próxima.